En San Luis, la sensación térmica es de 3 grados 7 décimos. Bueno, hoy en el auditorio, perdón, hoy en el Salón del Gran Hotel San Luis en la avenida Ilia 470 a las 5 de la tarde se va a presentar el libro Ella miente, Cristina Fernández de Kirchner y los 2.000 millones de dólares de Margarita Stolbizer y Silvia Martínez. Está aquí con nosotros Margarita Stolbizer, que ha llegado a San Luis para la presentación del libro, en un acto que además tendrá el carácter de apoyo a las candidaturas en la lista del GEN San Luis en Consenso Federal de Claudia Álvarez y María Eugenia Siminari. Margarita Stolbizer, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Me Muy alegro bien. de tenerla aquí de nuevo. Gracias, muchas gracias por invitarme, por recibirme aquí en la radio de la universidad. Imposible, antes de ir al libro, sobre el cual le quisiera preguntar varias cuestiones, este, pero antes de ir a eso quería un concepto suyo sobre la situación esta que se está viviendo en la Argentina Ujú. y esta gravedad de las cosas que se han planteado y cómo se están desarrollando. Sí, a ver, me parece, sobre todo teniendo en cuenta el momento político, estamos en medio de un proceso electoral y parece mentira, pero es como que el resultado de una elección interna, porque no fue más que eso, que ni siquiera servía para elegir candidatos en la interna, nos generó semejante crisis. Esto no ocurre en ningún lugar, en ningún país del mundo, donde una elección primaria es parte de un proceso que se toma con la naturalidad que se tiene que tomar. En cambio, aquí en la Argentina, eso prácticamente ha puesto al país en una situación de tensión y de crisis enorme. ¿Qué es lo que habría que mirar hoy, digamos, en la etapa del proceso que estamos faltándonos todavía algunos días para la elección general? Primero digo alguna noticia buena para tratar de equilibrar las malas con las buenas. Estamos hoy mejor de lo que estábamos la semana siguiente a la PASO. Entre otras cosas porque el presidente toma una decisión tardía pero acertada, que es cambiar el ministro de Economía y su equipo. La llegada al ministerio de la CUNSA produce un cambio importante, yo diría sobre todo por una situación, más allá de las medidas que toma, es un hombre de diálogo. La Ujú. CUNSA es un hombre que ha conversado con todos los equipos técnicos de los candidatos y de los partidos y de los bloques legislativos. Es una persona de diálogo y eso ya mejora sustancialmente el clima, porque veníamos de un clima de tensión muy grande, y además cuando uno consulta y escucha a otros toma mejores decisiones. Entonces digo esto como aspecto positivo. Lo otro positivo es que después de digamos, ese choque de los primeros días, el gobierno reaccionó positivamente en este sentido, pero también una oposición, y particularmente el candidato Alberto Fernández, que también bajan los decibeles y contribuyen a que la situación se tranquilice un poco. ¿Cuál es el lado malo de todo esto? Bueno, ya ni siquiera hablo de los 3 años anteriores. La verdad es que cuando miramos lo que es la inflación en el último mes, el 4 y pico, que duplica la del mes anterior, que acumula 57 puntos en el año y que se espera para la del mes siguiente que sea superior al 6, lo cierto es que estamos en una situación compleja. Si a eso agregamos las estadísticas de pobreza, y dentro de las estadísticas de pobreza, algunos datos que no son menores, el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica dice más de la mitad de los chicos en la Argentina no comen, ¿no? Hay sectores en el conurbano, yo vivo en el conurbano, donde el 60% de las familias han tenido que cambiar su alimentación, disminuyendo alguna de las comidas por falta de recursos, ¿no? Estamos en una situación muy compleja y esto debería movilizar a la comunidad política, sobre todo, a ver la necesidad de los acuerdos para poner en la prioridad de la agenda política y pública, por lo menos que los chicos no pasen hambre en la Argentina, ¿no? Entonces hay que tratar de poner un punto de equilibrio y ver cómo el proceso electoral, en lugar de hacernos retroceder, nos puede permitir avanzar en acuerdos políticos para pensar en un futuro mejor, al menos en el mediano plazo. Hay que tratar de poner una medida en un mediano plazo y sobre todo que la Argentina vuelva a crecer, pero vuelva a crecer sobre una base
Yo siempre repito, el crecimiento tiene que tener una base moral. La base moral es que el crecimiento se haga atendiendo primeramente a las personas más vulnerables, a los sectores más afectados. No hay que decirle siempre a esos, esperen a ver el derrame de los otros, que primero ganen los otros y ustedes tienen que esperar. En algún momento la mirada ética tiene que ser al contrario. Ahora, por ejemplo, Pichetto, candidato a vicepresidente de la Nación, senador nacional, sostiene que los recursos que está volcando el Estado en materia de asistencia económica para los sectores más vulnerables es un monto Es inmenso, importante. Sí, inmenso, sí. y da la impresión de que no bien usado. Sí. A ver, algo de esto hay. Yo creo que además hay que reconocer al gobierno que en las áreas sociales y en desarrollo social durante toda esta gestión no quitaron recursos a nadie, al contrario, incrementaron la cantidad de beneficiarios y también aumentaron los beneficios. O sea que efectivamente, como dice Pichetto, la cantidad de recursos asignados ha sido muy importante. ¿Qué quiere decir que los recursos no están bien asignados? A ver, por supuesto que en el medio se cuelan algunas otras discusiones sobre la transparencia, cuánto efectivamente le llega a la persona y demás. Yo creo que hay una discusión mucho más de fondo que es realmente, por lo menos lo que yo creo, en algún momento hay que darse cuenta que la pobreza no se resuelve con planes sociales. Los planes sociales pueden atender situaciones de emergencia, deben atender situaciones de emergencia, pero para la pobreza hay que empezar a invertir en otra cosa. Fundamentalmente en la educación, en la ciencia y la técnica, en la salud, la educación centralmente. Esto lo vimos porque estamos repitiendo mucho las cosas que vimos al final de la gestión de Menem, sobre todo. Yo me acuerdo, porque la discusión era el empleo y ahora también la discusión es el empleo, es la cantidad de días que una persona que pierde su trabajo tiene hasta que consigue otra. Eso es muy alto. Entonces, volviendo un poquito para cerrar la pregunta, el problema, la crítica, las fallas de este gobierno, yo las pongo tal vez no tanto en esos sectores más vulnerables que siguen recibiendo las partidas, digamos, pero lo que han hecho un desastre es con los sectores medios bajos, a muchos a los que los arrojan a los lugares de pobreza, porque el que tenía un kiosco o el que trabajaba en el kiosco con otro, ese tuvo que cerrar, porque pagaba una factura de luz de 1.200 pesos y le vino 12.000 de factura de luz. Entonces lo que empieza a ocurrir es que en un grupo familiar ya no solamente el problema es pagar la luz de la casa, sino que en esa casa o en esa familia hay una persona que quedó desempleada porque cerró el kiosco donde trabajaba, ¿no? El que le llega la factura de luz de 12.000 y sus ingresos no se incrementaron de la misma manera, lo que hace es o cierra el kiosco o despide al trabajador que tenía y empieza a atenderlo él con el hijo, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones de acuerdos políticos que sean efectivamente, digamos, una solución para la Argentina? Mire, mi generación ya fui, pero están mis hijos y están mis nietos, ¿no? Y yo les veo, por lo menos para mis hijos, todavía mucho sufrimiento, más del que allá vienen padeciendo. Yo trato, digamos, de poner alguna mirada positiva en este sentido porque creo que el tiempo que les va a tocar a ellos debería ser un tiempo mejor que el nuestro y entre otras cosas porque ellos van a contribuir a que lo sea. Nuestra generación, porque seguramente somos de la misma más o menos, es una generación que viene con vicios, prejuicios, conflictos, golpes y una cantidad de cosas y eso es lo que nos hace que ya nosotros estemos prácticamente impedidos de alcanzar eso. Yo veo las generaciones más jóvenes, tanto en el mundo de la política como en el sector empresario, en lo público como en lo privado, en distintas áreas, los jóvenes vienen con otra fuerza, digamos, que emana, entre otras cosas, de entender que la diversidad enriquece, ¿no? Yo veo de qué manera nuestra generación está frustrada porque no encuentra esos caminos de diálogo, porque cree que hablar con quien piensa distinto a uno lo debilita, ¿no?
¿no? Y en cambio yo creo que es al contrario, uno tiene que encontrar la riqueza de la diversidad justamente. Y uno ve los jóvenes cómo valoran hoy la diversidad en todo, mucho en lo cultural, en lo social, en lo económico, se entrecruzan de otra manera entre ellos. Y por eso me parece que es una generación que tienen ellos más posibilidades que nosotros de establecer ese diálogo, esa interacción para cambiar las cosas. Ujú. Y otra cuestión que también repito bastante y lo digo poniéndome en ese lugar generacional, yo digo, los que acumulamos años en este país acumulamos crisis. Entonces sabemos que de las crisis se sale también, no estamos frente a una crisis terminal. El gran problema es que siempre se sale de las crisis, pero hay que mirar mucho quiénes son los que pagan los costos de las crisis, quiénes son los que quedan en el camino con las crisis y cuánta es la pericia o no para salir adelante. O sea, si nosotros miramos todos los años del kirchnerismo, la verdad es que la Argentina en un momento crecía a tasas extraordinarias, ingresó mucho dinero en la Argentina. Entonces, si no aprendemos cómo aprovechar los buenos momentos, lo que se llaman las políticas anticíclicas, o acá hacemos en general las cosas al revés, y cuando hay plata la despilfarramos en lugar de aprovechar esos momentos justamente para guardar y establecer alguna política un poco, digamos, más sustentable. ¿Se malgastó o se robó la plata? En la época anterior, Sí. y hay de todo, no tengo ninguna duda que hay malgasto y que hay robo. Como también hay cosas buenas. A mí no me gusta decir todo lo malo ocurrió durante el kirchnerismo o todo lo malo es Macri. Los gobiernos tienen de bueno y de malo. Ahora, cuando uno acumula 12 años de gobierno, digamos que se van a notar mucho más también esas cosas malas. Y creo que hubo de todo un poco. Ujú. Usted ha venido hoy a presentar un libro que es Cristina Fernández de Kirchner y los 2.000 millones de dólares que ha escrito con Silvia Martínez. Silvina, con Silvina Martínez. No vino Silvina Martínez, ¿no? No vino. ¿Quién era la investigadora, usted o ella? Y bueno, hicimos un trabajo común. Ella es, las dos somos abogadas, ¿no? Entonces miramos todos los papeles, pero Silvina es una rata de escritorio y sobre todo es la que va a los tribunales y busca. Nosotros muchas veces nos dicen, ¿de dónde sacan la información? La información está dentro de los expedientes y nadie la ha mirado, todas esas cajas que hay con documentación. Y Silvina mira todo y encuentra todo y cosas que no han visto ni los fiscales, ni los jueces, ni los peritos, Silvina las encuentra, efectivamente. Sí, es muy buena para eso. Además ella viene con una trayectoria, yo la conocía a ella, esto no se conoce mucho, cuando ella trabajaba en la IGJ, la Inspección General de Justicia, durante el kirchnerismo, un cargo al que había accedido por concurso, era directora de sociedades, y entonces viene con una gran experiencia para mirar el tema de las sociedades. Y cuando nosotros empezamos la investigación sobre el patrimonio de la señora de Kirchner, muchos hablaban de la fortuna, de lo que tenía. Nosotras fuimos a estudiar las sociedades y esto fue a partir de esa experiencia y de ese conocimiento de Silvina, en realidad, que sabía mirar las sociedades y sabe leer los expedientes de las sociedades a la perfección y encontrar, obviamente lo que encontramos, que es de qué manera las sociedades se utilizaban como pantalla para encubrir negocios. ¿Y cómo se vinculaban? Claro, exactamente. Sí. Mire, no le voy a hacer ahora ese momento, pero a mí hay una cuestión que me apasiona, que es ver qué métodos han usado para hacerlo. Obviamente no vamos a hablar de eso ahora, vamos a los resultados. Me ha impactado porque forma parte de la información, además con que se ofrece el libro. Yo todavía no he leído el libro, pero sí he leído lo que me parece que está en el libro, que son la serie de investigaciones que ustedes han ido divulgando a lo largo del tiempo. Lo que me ha llamado mucho la atención es ese aspecto tan desconocido y tan lejano a la comprensión inmediata de la gente, que es el papel de Sanfelice manejando una empresa para la copia de documentos del Estado. ¿Qué era eso? ¿Por qué lo hicieron? Eso es tremendo, porque el libro justamente tiene muchos de estos hallazgos que nosotros tuvimos, y en ese también se da una situación particular con Silvina. En el año 2009, Echegaray era el titular de la AFIP
y él emite una resolución por la cual se decide digitalizar la documentación pública, sobre todo en ese momento que es como comienzan los certificados de aduana. Inmediatamente, casi en simultáneo, se crea esta sociedad Lacaut, con socios, digamos, con otros nombres. No aparecía Sanfelice ahí. Sin embargo, con el correr del tiempo, Sanfelice tiene un papel, un rol tan importante dentro de esa empresa, que era quien representaba a la empresa para hacer distintas compras. Entonces nosotros empezamos a encontrar autos muy importantes de la empresa Lacaut, y la cédula estaba a nombre de Sanfelice. La compra tal vez más llamativa es la que hacen de una casa muy importante a pocas cuadras de la Quinta de Olivos, una casa en la que termina viviendo Sanfelice también, y la compra Lacaut. Ah, Sanfelice no se había quedado en Río Gallegos. Y Sanfelice tenía, digamos, distintos lugares. Pero otro dato de esa casa que la compran es que después la casa se termina vendiendo, y en la operación interviene una persona que era en ese mismo momento directora de Otesur, la sociedad de la familia Kirchner. En la empresa Lacaut también trabajaba la mujer de Sanfelice, Marta Leiva. Entonces eran como demasiadas casualidades todas juntas. Y en un momento, que esto era la anécdota que tenemos, Silvina trabajaba en la IGJ, y entonces un día de presidencia mandan a la IGJ a decir: tienen que atender a esta empresa para hacer la digitalización de los documentos. En ese momento, no me acuerdo quién era, el inspector de justicia, la convoca a Silvina con otros a recibir a la empresa. Hacen la reunión donde todo venía muy de presidencia, que había que contratar a esta empresa. Cuando termina la reunión, una persona le da a Silvina su tarjeta personal, que Silvina guarda esa tarjeta, y era Osvaldo Sanfelice, que venía a hablar de parte de presidencia en representación de la empresa Lacaut. O sea que no se ocultaba demasiado. Claro, Ahora, claro. yo lo que quiero saber es si efectivamente la finalidad era, por alguna cuestión que fuera, de interés del Estado, la digitalización, o si había un interés subalterno en esa digitalización y que el negocio de la empresa en realidad era otro. Claro, bueno, por supuesto. Más allá de recordar que es una empresa que sigue trabajando y que ha hecho contratos con el actual gobierno también, pero no hay duda, porque algo que hizo mucho el kirchnerismo y que tiene varias investigaciones en este sentido, era detectar algo con lo que se podía hacer un negocio, y en simultáneo constituían una empresa que se presentaba y hacía el negocio. Ah, sí, eso acá en San Luis. Claro, no porque no existiera la necesidad. Un caso muy conocido fue el del Plan Cunitas. La verdad, encontrar esa necesidad, que es a las mamás que van a tener un bebé en situación de vulnerabilidad, aportarles el kit de la cunita y todo lo demás, era una necesidad. El tema es cómo arman la empresa para presentarse, prestar el servicio y cobrar millones, ¿no? Mire, acá en San Luis le podemos dar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, vamos a reunir a los hoteleros y le vamos a decir: ¿quieren que pongamos carteles en la provincia promocionando cada lugar? Sí, bueno, tenemos la empresa para hacerlo. Claro. Sí, Esa sí. es una cuestión muy común acá. Eso ha sido muy, muy común. Pero porque esto de que muchas veces no es solamente el negocio, sino cómo manejan después la información. Y Sí. supongo que digitalizando toda la documentación del Estado y teniendo ellos acceso a esa base de datos, tenían una información privilegiada Sí, también. para negocios y para todo, ¿no? Sí, por supuesto también. Atrás de eso siempre existe algo de ese tipo, ¿no? Bueno, Margarita, usted va a hacer la presentación entonces hoy a las 5 de la tarde en el Salón del Gran Hotel San Luis en Ilia 470, de Cristina Fernández y los $2.000 millones. ¿Qué otra actividad piensa desarrollar en San Luis?
Bueno, Porque ahora... no creo que se quede quieta hasta las 5 de la tarde. No, claro, no. Ahora tenemos una conferencia de prensa, después vamos a hacer una caminata por el centro y la verdad, centralmente mi presencia en San Luis es para apoyar a los candidatos del GEN de Consenso Federal, a Claudio Álvarez y a Eugenia Siminari, ¿no? Para nosotros es una elección muy importante y sobre todo porque venimos insistiendo desde hace tiempo. No es posible que frente al mal gobierno de Macri, un gobierno que nosotros criticamos por muchas cuestiones, centralmente por lo económico y lo social, la única opción sea volver al pasado con los Fernández, ¿no? Creo que necesariamente hay que poder mirar que hay opciones diferentes, ¿no? Y también siento que hay una responsabilidad doble, necesitamos pensar como en un canal de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, donde la política pueda ser ejemplo, ¿no? Yo digo los dirigentes, y no solo los políticos, creo que los dirigentes intelectuales, deportivos, empresariales, sindicales, tienen que empezar a predicar con el ejemplo. Es un tiempo en que los jóvenes, como hablábamos antes, las generaciones que vienen, están muy atentas a las cosas que hacemos. Entonces, ese ejemplo que se pueda derramar ahora de abajo hacia arriba, también necesitamos una sociedad que brinde sus propios ejemplos y que lo haga exigiéndole a la política comportamientos diferentes. Tiene que ser una sociedad que demuestre que le importa, que en el momento en que va a ir a elegir, la verdad no se está tapando los ojos para no ver lo que robaron, que es consciente, digamos, de la necesidad de producir un cambio. La Argentina necesita reconstruir sus bases morales, éticas, institucionales. Ahora, ¿por qué el camino sería, por ejemplo, con Labaña? Labaña tiene un larguísimo desempeño en el Estado desde hace mucho tiempo, pero esencialmente se lo reconoce como un ministro de Kirchner. Claro, sí. Bueno, pero es que un poco eso fue lo que aclaré antes. Haber estado con Kirchner no necesariamente es malo, no es solamente Labaña, es Martín Lustó, por ejemplo, es Julio Cobos, que fue vicepresidente de Cristina y no deja de ser una persona honorable. No hicieron todas las cosas mal y hubo mucha gente que estuvo ahí que colaboró. El caso de Labaña, ni que hablar, porque Labaña es ministro de Kirchner después de haber sido ministro de Duhalde, digamos, en esa transición, y si algo tiene como capital propio Labaña es su experiencia en materia económica. Posiblemente si la Argentina estuviera en otro momento, Labaña no sería la persona adecuada para ese momento, pero en medio de la crisis, donde la Argentina lo que tiene es que recuperar credibilidad hacia adentro y hacia afuera sobre todo, y hay que saber manejar las crisis. Yo creo que los que son responsables de habernos llevado a esta situación, me refiero a Cristina Fernández y a Macri, no son las personas indicadas para sacarnos de esta situación. En cambio, creo que alguien como Labaña, me parece, que tiene un gran equipo de gente, es quien debería hacerse cargo de un momento así. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Margarita Stolbizer estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.